Muy buenas noches, mis amadas y amados en Cristo. Bendiciones para todas y para todos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, estamos por aquí, gloria a Dios, porque el Señor ha dado una extraordinaria palabra. Una palabra, una enseñanza tremenda. Amén. Pero antes de darle la palabra, siento en mi espíritu y en mi corazón que debemos de alabar y adorar a nuestro Rey, porque es que tenemos que provocar la presencia del Espíritu Santo. Amén. Para que esta palabra que el Señor ha dado, para que sea enseñada por medio de esta transmisión, de este video, y que llegue a cada uno de ustedes, haga rema en sus corazones, en su mente, en su espíritu, en su alma, en su vida, y que sea de gran bendición, una gran enseñanza para una gran bendición. Amén. Gloria el Santo de Israel. Bueno, entonces vamos a alabar primero a nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores, con una adoración y alabanza que se llama Llévame al lugar santísimo, por Juan Carlos Alvarado. Es su intérprete. Vamos todos a cantar. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Límpiame, Señor, límpianos, Señor,
Límpianos, Señor, cada día más y más. Llénanos de tu presencia para obedecer tu palabra, Señor. Sí, Señor, entramos en tu presencia con cánticos, porque solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación, pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Te adoro, Dios, te adoramos, Señor, digno de toda honra y de toda alabanza. Solo tú, Señor. Te bendecimos, Padre, te honramos, Padre, porque solo tú eres digno de toda honra y alabanza. Solo tú, mi Rey amado. Solo tú, Espíritu Santo. Gloria a tu santo nombre. Solo tú eres digno de toda nuestra alabanza. Solo tú, Señor, eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias, Jesús de Nazaret. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Bueno, mis amadas, mis amados, vamos a leer la palabra que el Señor nos ha dado para esta noche, para este día, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tu palabra bendita, Padre de la gloria, haga rema en cada televidente, en cada persona que vea este video, que escuche esta palabra en el nombre de Jesús. Y estamos hablando de Levítico capítulo 20, amén, en el nombre poderoso de Jesús. Se titula Penas por actos de inmoralidad. Y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario, profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que entendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre,
la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Santo. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuvo en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Amén. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada de que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Santo. Wow, se los dije, una palabra fuerte, una palabra donde el Señor está hablando de sus estatutos, de sus mandamientos, de sus leyes. Está hablando claro que aquí esto está en el Antiguo Testamento, y en aquellos tiempos mataban a las personas por el pecado, pero que ahorita no es que los maten físicamente como en aquel momento que los apedreaban, pero el pecado es causa de muerte.
Es causa de muerte porque puedes estar vivo en este mundo, pero estás muerto espiritualmente. Sencillamente porque vives en medio de un pecado, en medio de una inmundicia. Y por eso es que el Señor está haciendo tanto énfasis en obedecer su palabra, en obedecer sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Amén. Es muy importante. Yo he traído aquí porque cuando el Señor me dio esta palabra, de verdad que no fue fácil para mí, porque yo dije, wow, santo, mi alma te alaba, Señor, qué palabra. No está fácil, pero en ti todo lo podemos hacer, amén. Y comencé a investigar a profundidad de lo que el Señor quiere que se les enseñe a ustedes, de lo que el Señor les quiere enseñar a ustedes a través de esta humilde profeta de Dios, amén, de esta mujer de Dios, Santo de Israel. Porque toda la gloria es para nuestro Rey amado, toda la gloria y toda honra es para Él. Solamente soy un instrumento. Todos nosotros los que nos dedicamos a predicar el Evangelio somos un instrumento de Dios que Él nos usa de la forma que Él quiere. Amén. Entonces, hice un bosquejo referente a la palabra, a lo que les acabo de leer. Y el Señor está hablando de el castigo por desobedecer los mandamientos. Para aquellos que ofrecen sus hijos a Moloc, para los que practicaban el espiritismo, la hechicería, la adivinación, el la macumba, el esoterismo, sí, el esoterismo, todo lo que tiene que ver con cosas esotéricas. Amén. Para los que maldecían al padre y a la madre, para los que cometían adulterio, fornicación, ciertas ofensas que requerían un castigo menor, que también, pero que igualito eran castigos fuertes, y que de igual manera, si lo traemos a este tiempo, todo pecado nos acarrea una consecuencia de vida, nos acarrea una circunstancia. Siempre el Señor nos perdona si nos arrepentimos de corazón sincero. Siempre el Señor nos va a perdonar, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos un corazón dispuesto al arrepentimiento y que Él realmente pueda ver la sinceridad de nuestros corazones. Pero eso no te absuelve a la circunstancia por el pecado que cometiste. Va a ser más ligero porque vamos a tener, porque ya tenemos a Cristo con nosotros, porque ya lo aceptamos como nuestro único y verdadero Salvador, pero que igual vamos a pasar por un desierto. Pero ahí es donde se tiene que activar la fe, ahí es donde el Señor prueba la fe para ver hasta qué punto y de qué tamaño podamos tener nuestra fe. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? De la ley. Que seamos santos, que tengamos santidad. No hay perfección en este mundo, pero en Cristo sí podemos alcanzar una estatura de santidad. Amén. Y que a medida que caminamos en Él, a medida de la relación que tenemos con nuestro Señor, la santidad va a ser mayor. Eso va de aumento en aumento, porque vivimos en un mundo contaminado, en un mundo donde muchas veces el pecado está latente, lo vemos cotidianamente, en todos lados, en todas partes. Hay mucha contaminación y por eso debemos de cuidarnos. Entonces, antes de
yo seguir aquí desglosándole la palabra, yo quiero decirles a ustedes, hablarles de quién es Moloc, para que ustedes puedan entender por qué el Señor está hablando de que los que le ofrecen los hijos a Moloc. Moloc o Moloch Baal fue un dios, es decir, fue un dios de origen canaanita que fue adorado por los fenicios, cartagineses y sirios, y era considerado el símbolo del fuego purificante. Griegos y romanos lo identificaban con Cronos y Saturno. Es decir, Moloch o Moloc, que es lo mismo, es un dios pagano, es un demonio en donde sacrificaban los hijos. A eso se refiere el Señor en la palabra. Y entonces, y él habla el castigo por haber ofrecido los hijos a Moloc. Y el Señor habló a Moisés diciendo, y aquí lo de la palabra, lo que yo leí, pero se lo voy a repetir aquí que lo tengo en pantalla, ¿verdad? Y dice, y él no le habló a Aarón, él no le habló a Aarón, él en vez de hablarle a Aarón o al pueblo directamente, Dios habló fue con Moisés, que era el legislador del pueblo de Israel, que fue el que los sacó de Egipto. Amén. Porque se trataba de asuntos relacionados con el Código Penal, porque era una ley que el Señor había dado y se tenía que cumplir, porque se trataba del gobierno de Dios. Amén. Se trataba de que debemos de acatar las leyes de nuestro Dios amado, porque es parte de la teocracia del griego, ¿verdad? Teus, Dios, o que pacto, kratos, es poder, es el gobierno de Dios. Amén. Entonces, se tenía que cumplir, era obligatorio, porque era el gobierno de Dios lo que se imponía, y lo que aún, porque cuando no estamos bajo el gobierno de Dios, vemos qué de cosas nos suceden en nuestras vidas, cosas muy difíciles, y no solamente situaciones que acontecen, sino de cómo nos sentimos nosotros como ser humano, cómo nos sentimos nosotros como personas, muchas veces, ¿verdad? Personas fracasadas, personas frustradas, personas con complejos personales, con complejos de inferioridad, con complejos de soledad, con tristezas, con depresiones, con una falla interna, donde no tiene identidad propia, donde no sabe ni siquiera qué hacer ni cómo resolver cada problema que se les pueda presentar, o cada situación o cada circunstancia. Entonces, de eso está hablando el Señor en esta palabra, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver donde el Señor dice en el versículo 2, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que de alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le dará muerte. Aquí está interpretado de otra manera, pero que es lo mismo, porque este es de la versión Escuela Bíblica Siguiendo el Maestro. Ajá. Es de la versión de la Escuela Bíblica, Estudio Bíblico, es correcto. Entonces, pero que es lo mismo que le estoy leyendo, porque si se lo leo de aquí de la Biblia, dice exactamente lo mismo, pero en otra palabra. Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará.
O sea, lo matará. Y aquí también lo dice. El pueblo de la tierra lo matará lo matará a pedradas. Aquí lo dice así más directo. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Entonces, la adoración a Moloch era salvaje, satánica, cruel y brutal. Realmente ofrecían los niños a este ídolo llamado Moloch. Y era que ellos utilizaban en ese ídolo ese demonio que era como de figura toro o de búho. Ellos tenían como una parte, un hoyo donde era un fuego, y ahí sacrificaban a los niños vivos y los lanzaban, los quemaban vivos, para ellos obtener lo que ellos le pedían a ese supuesto Dios, que es un demonio, porque realmente es lo que es. Entonces, ellos sacrificaban sus niños, y por eso es que el Señor estaba airado, y por eso fue que él estableció las leyes de esta forma, que todo aquel que sacrificara a sus hijos a Moloch sería apedreado hasta que muriera, hasta llegar a la muerte, porque muchos inocentes los llevaron a quemarlos vivos, a matarlos. Y de igual manera el Señor está hablando de aquellos padres que introducen a los hijos en estas religiones esotéricas, en estas religiones espiritistas o en estas religiones de santería, donde están ofreciendo a sus hijos a estos dioses. A eso también se refiere el Señor en esta palabra, que es abominación, y que el Señor va, más temprano que tarde, va a enviar justicia, porque, y más cuando son niños, cuando son hijos que son de Dios, o sea, que están designados, predestinados desde antes de su nacimiento, desde antes de la fundación del mundo, para un propósito específico por Dios, que están totalmente apartados por Dios. Entonces, es una abominación demasiado fuerte, demasiado terrible, y por eso el Señor está hablando de eso en esta noche. Y dice también en el versículo 3, en esta versión, dice: yo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de entre su pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloch, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. ¡Wow! Este es el lenguaje más fuerte que se podía utilizar en aquel tiempo. Este era considerado un pecado tremendo contra Dios. Y eso lo dice en Ezequiel 23, 37, 39, que aquí se los voy a leer. Ezequiel 23, 37, 39. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí. Imagínense, señora, los hijos que habían dado a luz para Cristo, para el Señor, para el Rey de Reyes, para Jehová de los ejércitos, hicieron pasar por el fuego, o los ofrecieron a esos dioses, que es la revelación que el Señor me da. O sea, la palabra dice: hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Es decir, o sea, ellos sacrificaban a los hijos a esos ídolos, se los ofrecían a esos ídolos, y entraban en el santuario del Señor, o sea, contaminándolo. Es cuando vemos esa mezcla de los brujos, de los hechiceros, o de los babalaos, sobre todo los babalaos, los santeros, que dicen que no es malo, que es una cosa buena. Entonces nombran a Dios. O sea, Dios abomina todo eso, lo vomita. Dios no soporta la idolatría de ninguna especie, ni por esa parte del agorismo, ni por la parte de la idolatría de los santos de yeso, de madera, de piedra o de metal, o de su propia madre María, porque es que
María no sabe nada de lo que sucede en este mundo. Entonces, Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios, como en una prédica anterior lo dije, no le pidió permiso a ninguno para hacer lo que Él hizo en todo el universo, en todo el planeta. Todo lo que somos nosotros. Entonces, Él no comparte su gloria con nadie. Él es Dios, Él es único, Él es solo, el Dios vivo, porque Jesús resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Gloria a tu santo nombre. Entonces, por eso Él se ofende de tal manera, porque Él es celoso. Dios es celoso con su creación perfecta, que somos tú y yo. Dios no permite que adoren a otra cosa que no sea Él, que no sea su Hijo, que fue el único que vino a la tierra y que es el único puente que tenemos para llegar al Padre, a Jehová de los ejércitos. Santo de Israel, mi alma te alaba, Señor. Wow, esto es tremendo, mis hermanos, esto es tremendo. El Señor está hablando en estos tiempos muy radicalmente. El Señor no quiere un evangelio suave. El Señor no quiere congraciarse con nadie. El Señor quiere es que le obedezcas a Él. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere fidelidad. El Señor quiere lealtad. El Señor no está enviando mensajes para suavizarte el pecado, para llenarte de esperanza mientras que vivas en el pecado. No, el Señor está hablando muy claro. El Señor te está hablando que te apartes del pecado, porque el pecado te acarrea muerte. Y mientras que estés en esta tierra, muerte espiritual. Y si te mueres, muerte por la eternidad. Muerte, vida eterna de condenación. Ahí no hay salvación hasta que Él venga y Él decidirá qué, o sea, va a decidir qué es lo que va a hacer con las personas que lamentablemente y muy tristemente se fueron para el infierno. Entonces, el pecado es causa de muerte. Y el Señor ama al pecador, claro que sí. Para eso vino Él, a dar su sangre bendita para lavarnos a todos nosotros. Pero Él aborrece el pecado, y una de las cosas que Él más aborrece, que abomina, que vomita, es la idolatría. Porque Él no va a compartir su grandeza con nadie, porque Dios es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Amén. Y de eso se trata esta enseñanza. Y aquí lo podemos ver. Amén. Gloria a tu santo nombre. Aquí podemos ver en el versículo 4 y 5, que lo tengo aquí también en pantalla en esta versión, que dice: pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc para no darle muerte, entonces yo mismo me pondré en contra de ese hombre y contra su familia, y lo eliminaré de entre su pueblo, a él y a todos los que se corrompieron con él y recurrieron a Moloc. Es decir, en aquel tiempo, el que no ejecutaba la ley como Dios la mandaba, él mismo se encargaba de destruirlos. Él mismo. Porque es que el Señor es amor, es misericordia, pero también es fuego consumidor, mis amados. Y es lo que tenemos que entender y aprender y asumir, que no solamente Dios es amor, y que es misericordia por excelencia, y que todas las mañanas se renuevan sus misericordias, pero también es fuego consumidor, porque Él te llama con lazos de amor, y te va a seguir llamando, y te llama, pero Él, como principio y fin, alfa y omega, sabe si tú vas a llegar con los lazos de amor, es decir, de por las buenas. Si no, Él te va a llamar como sea. Él va a permitir al enemigo que haga lo que tenga que hacer para que tú acudas al Señor. Siempre va a ser así.
Y recuerden que Satanás es el mejor sirviente de Dios. Él no puede hacer nada sin la autorización de Dios. No lo puede hacer. Como cuando Job, el diablo le pidió permiso a Dios. Y Dios le dijo, está bien, pero no le toque su vida porque Él es mío. Y por eso Job vivió todo lo que vivió. Porque el diablo, de alguna manera sarcástica, le dijo, pero no te va a ser fiel. Si lo tiene todo, tiene riquezas, tiene esposa, tiene hijos, nunca le ha faltado nada. O sea, dándole a entender que Job era fiel porque nunca había tenido fallas. Es decir, fallas en su entorno. Nunca le había hecho falta nada. Entonces, Dios dijo, está bien, vamos a probar su fe, pero no me le tocas la vida de él. Su vida me pertenece. Y fue cuando él perdió todo lo que perdió. Perdió esposa, perdió hijos, perdió riqueza, perdió todo. Enfermo, lepra le dio. Eso fue terrible. Pero gloria a Dios. Él perseveró en la fe y Dios le multiplicó todas las bendiciones 10 veces más después que pasó la prueba, y todo su llanto y su lamento lo cambió por gozo, lo cambió por baile. Amén. Por eso es que todas las cosas nos ayudan a bien, aunque en el momento no lo entendamos, porque así pasa pues en nuestra condición humana. Entonces, pasamos ahora al castigo para los que practican el espiritismo, la hechicería, la brujería. Entonces, aquí dice en el versículo 6, en cuanto a la persona que se va a los médiums o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Aquí, esa está en esa versión de la que les hablé ahorita. Y aquí está, versículo 6, dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es decir, lamentablemente todo brujo y todo hechicero, si no se arrepiente, si no se aparta del agorismo, del sortilegio, de la adivinación, del trabajo de brujería, lamentablemente, más temprano que tarde, le va a llegar juicio de Dios. Le va a llegar. Porque Dios abomina eso. Y si se han metido con una hija legítima o con un hijo legítimo de Dios, la ira va a ser mayor. La palabra dice, ay de aquel que se meta con uno de mis chiquitos. Más le vale que se amarre al cuello una soga amarrada con una peña gigantesca y se lance a las profundidades del mar. Imagina. O sea, imagínense si el Señor lo está diciendo en su palabra. Ay de aquel. Imagínense lo que le acontece a todo aquel el que trata de persuadir la voluntad de Dios por medio de hechicería y de brujería, o que se meta con un hijo o con una hija del Altísimo, legítimos, con hijos legítimos de Dios, que están parados en la roca firme de Cristo. Todos son hijos, que quede claro. Pero para que llegues a ser hijo legítimo, tienes que entrar en el redil de Cristo. Tienes que entrar. Por eso es que Él te llama con lazos de amor, porque Él te ama y Él quiere que vengas a Él para que comiences a caminar como hijo legítimo y comiences a recibir de sus bendiciones y de sus grosuras, caminando en su palabra, en obediencia, en fidelidad a Él. Amén. Gloria a tu santo nombre. Wow, esto es tremendo. Entonces, esta era una práctica también de los cananeos, que vivían en la tierra en la cual residirían los israelitas.
Se trataba de una falsa religión definitivamente satánica. Todo eso viene del satanismo. Hay gente que dice, no, esto es bueno, no. Todo eso proviene del satanismo. Y alguien de repente podría objetar que no, que es una religión real y que es algo bueno, pero no. Eso es totalmente falso, eso es mentira. Y hay que reconocer que en la adoración satánica se manifiestan aspectos también sobrenaturales. O sea, no es que no se van a manifestar, por supuesto que sí, pero que eso, o sea, no te conlleva a nada bien, a nada. Porque Dios no da puntadas sin dedal. Dios lo que te da hoy, mañana te lo quita 3 veces más. Y horrible. Entonces, no hay felicidad plena, eso es temporal, eso es momentáneo. El único que da la felicidad completa, plena y por la eternidad es Cristo, más nadie, amén. Entonces ellos practican eso y es una parte de satanismo, y también se pudiera llamar el anticristo porque es todo lo que produce toda esa gama de creencias, pues, y que realiza milagros. Y que bueno, en fin, y que engaña a la gente, que engaña inclusive a los propios elegidos muchas veces, a las propias personas que están ya predestinadas para ser de Cristo, que ya son de Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Y él siempre va a mentir, él va a engañar a la persona, él va a tratar de engañar a la humanidad, a los pueblos, a las ciudades, a los hogares, a la familia, poniendo argumentos en la mente, poniendo cosas que no es, o sea, poniendo pretextos que realmente no son sustentables con la palabra de Dios, porque él es un mentiroso, él es un farsante. Santo, aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Entonces, aquí vamos con el versículo 27. Si hay quien esté poseído por un espíritu o practique la adivinación, hombre o mujer, ciertamente han de morir, serán apedreados y serán responsables de su propia muerte. ¿Ven que lo vuelve a repetir acá el Señor? ¡Wow! Tremendo. El Señor, o sea, el Señor en esta palabra está hablando realmente es de la idolatría. Todo eso es idolatría a otros dioses. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios aborrece en gran manera. Dios aborrece todos los pecados, Dios vomita el pecado, o sea, no es abominación a él. Pero eso es una de las cosas que de verdad que el Señor no tolera, y por eso es que siempre el Señor va a traer juicio para todo ese tipo de cosas y sobre todas las personas que practican eso. Entonces, otra cosa, el Señor también castiga para los que maldicen al padre y a la madre, ¿verdad? El Señor, aquí dice en el versículo 9, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le condenará a muerte, a maldecido a su padre o a su madre, y será responsable de su propia muerte. O sea que el Señor manda a honrar a los padres, y eso te da largura de vidas. Todo aquel que ha incurrido en el error, en la falla de maldecir a sus padres de alguna manera, lamentablemente está cometiendo un gran pecado. Y lamentablemente, vuelvo y repito, en algún momento le llega castigo, como el Señor lo dice en su palabra. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis amadas, mis amados, con lo que se está haciendo. También el castigo que los que cometían adulterio y fornicación, porque no solamente se comete fornicación con una pareja, se fornica de esta manera, de la idolatría, una forma de fornicar, y adulterio también, o sea, el adulterio porque hay engaño, porque hay mentira. Entonces viene castigo por toda esa cantidad de abominación que Dios no avala, y todas las ofensas que requerían un castigo menor. Igualmente Dios siempre va a tener en cuenta de lo que Él demanda en su palabra y qué es lo que estamos haciendo aquí en este mundo, en esta tierra. Y por eso tenemos que estar a cuenta con el Señor. Es importante que nos pongamos a cuenta con el Señor. Por eso es que el Señor está dando todas estas cantidades de palabras,
¿Por qué? Porque el Señor está pronto a venir y todo lo apunta, o sea, todo lo que está aconteciendo, y estamos viviendo situaciones fuertes, y por eso es que el Señor está hablando de este demonio de Moloch, que es una simbología pagana. Es más, una simbología pagana que inclusive es así como lo han adorado como en forma de búho también, y de toro, pero en los últimos tiempos más de búho. Aquí yo les busqué algo que quiero compartir con ustedes porque me parece bien interesante leérselo. Eso está en Levítico 18:21, lo voy a repetir aquí. Y no deja tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloch. Tu simiente, es decir, los hijos. No contamines el nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor, dice el Señor. Aquí también el Señor nos refleja: los adoradores del Dios pagano, Moloch, existen en la actualidad. Por eso es que me parece interesante leerles este relato que encontré en el estudio de la palabra. Moloch existe en la actualidad, porque son los mismos de siempre. Los demonios estuvieron en la antigüedad y están en este tiempo. Ellos siguen operando, ellos siguen en lo mismo. Y era una forma de adorar a Satanás en la antigüedad. En la antigüedad era una forma de adorar a Satanás. Hoy, en la actualidad, existen los mismos acontecimientos en las sectas satánicas secretas. Parecía imposible entender estos hechos. O sea, lo que pasa es que se hicieron estudios, investigaciones y lo corroboraron. Pero por ciertos testimonios de personas de ex-satanistas, que después se convirtieron a Dios, gloria a Dios, que es lo que quiere el Señor, y personas que de alguna manera se han filtrado en las sectas secretamente, han dado testimonio de estos acontecimientos y han hecho posible entender y saber que las aberraciones diabólicas hechas en la antigüedad siguen estando presentes en la actualidad. Por ejemplo, en el edificio del Pentágono encontramos un llamativo búho en el centro del recinto, ubicado en la cima de una pequeña caseta situada dentro del Pentágono. Y si lo buscamos en los mapas y en todo lo que podamos encontrar por internet, lo vamos a conseguir. Entonces, eso da mucho que pensar. Eso da mucho que pensar. Simbología de búhos. ¿A quién están adorando? Realmente, ¿a quién adoran? Entonces, Moloch, también conocido como Moloch o Melech o búho de Minerva, la mayor parte del tiempo representado por un búho, era una deidad antigua del cercano oriente, adorado por varias culturas. Los cananeos, cartagineses, fenicios o israelitas estaban especialmente dedicados a hacer sacrificios humanos. Incluso los recién nacidos eran lanzados vivos a las llamas, como se los acabo de decir. Todo dependía de la bendición deseada. O sea, ellos pedían una bendición a este Dios, a este demonio. Para ellos era un Dios. O para ellos, para ciertos, siguen siendo un Dios. Y para obtener esa bendición, ellos sacrificaban a sus hijos. Los lanzaban al fuego. Y los siguen lanzando. Entonces, todo dependía era de la bendición. O sea, dependiendo de la bendición deseada, entonces era el sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio hacía? Entonces, Moloch era adorado comúnmente en el Medio Oriente en la época pre-Nuevo Testamento. A lo largo de la historia, Moloch ha sido representado como un toro, como se los dije, e incluso a veces se asemeja a un perro. El uso más común de las sociedades secretas en los tiempos modernos es el búho, que representa la sabiduría esotérica y también es el único animal que puede ver en la oscuridad. Entonces, o sea, lo tienen como símbolo esotérico porque es un animal que puede ver en la oscuridad. Imagínense. En el Salmo 106, en el versículo 38, dice: y derramaron sangre inocente.
la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. La evidencia de esto la tenemos reflejada, por ejemplo, en la Reina del Cielo. Yo les hablé en estos días algo, en una de las prédicas pasadas, de la Reina del Cielo, la nombré. Bueno, la Reina del Cielo, que está resguardada por búhos que la protegen. Es una imagen, la Reina del Cielo es una imagen, supuestamente representando a María, la Madre de Dios, pero que no es María, la Madre de Dios, es la Reina del Cielo. Entonces, esta imagen representa a Lilith, Semiramis, Astarte, son demonios. Esta diosa de Mesopotamia es la que actualmente conocemos como la Reina del Cielo, María. Es para que ustedes se les quite la venda de los ojos naturales y espirituales y comiencen a ver la verdad. La palabra dice: conoceréis la verdad y seréis libres. Amén. Santo. La adoración a Moloch continuó por los siglos siguientes, de generación en generación, y existen evidencias de sobra al respecto que existen en los actuales momentos. El búho, por ejemplo, en la Casa Blanca, desde una vista aérea, se ve a la perfección. El búho dentro, incluso, aquí, o sea, yo lo voy a decir porque yo estoy respaldada por el Señor, pero dentro de las investigaciones que hice, hay un búho en los billetes del dólar. Entonces, en el actual. Entonces son cosas, el mundo está contaminado, mis amadas, mis amados, y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el sistema babilónico se ha estructurado de una manera justamente para contaminar a todos, y por eso es lo importante de buscar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Cristo amado, para tener una relación directa con Él. No es religión. El Señor no es religión. El Señor es relación. Tener una relación con Él, obedecer su palabra, ponerla en práctica, no solamente predicarla. Se comienza predicando y a medida que viene el convertimiento, porque el Espíritu Santo va haciendo, entonces es cuando la palabra se hace rema en tu vida y se lleva a la vida propia, en la práctica. Amén. Gloria. Entonces, aquí, como les estoy diciendo, muchos quizás piensen que los participantes de estos eventos, como los sucedidos en el club Bohemian Grove, sean personas alejadas del interés público, solo fanáticos rockeros satánicos, pero no es así. Los miembros de estas sectas muchas veces, y eso el Señor me lo ha revelado desde hace ya varios años, son líderes políticos, son personas de mucho dinero, son banqueros, son hombres de negocios, hombres inclusive artistas, etcétera. Amén. Y eso lo vemos mucho en Estados Unidos y en otros países, que son iniciados en la hermandad babilónica para adorar a Moloch a través del sacrificio de niños. Así que a cuidar mucho a nuestros niños, mucho, mucho, mucho. Los niños no se pueden perder de nuestra vista. Los niños hay que cuidarlos mucho, porque el diablo, Satanás, ha envenenado la mente de muchos de la humanidad. Y eso es lo que el Señor quiere, abrirte el entendimiento para que te des cuenta de la verdad, de lo que acontece en el mundo, y que no pierdas el tiempo en vanidades, que no pierdas el tiempo en cosas que no te edifican, que no pierdas el tiempo en relaciones amorosas que están fuera del orden de Dios, que no pierdas el tiempo haciendo lo incorrecto. De eso se trata, porque el Señor quiere
llenarte de bendiciones. En Isaías 14:23 de la versión NTV dice: convertiré a Babilonia en un lugar desolado, tierra de búhos, lleno de pantanos y de ciénagas. Barreré la tierra con la escoba de la destrucción. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, ha hablado. Eso está en versión NTV. Si lo buscamos en mi Biblia, 14:23, ya vamos a ver lo que dice aquí Isaías. Vamos a ver lo que dice en Isaías 14:23, para que ustedes se den cuenta que es lo mismo, pero en otras palabras. 14:23, aquí está: porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y rearé de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. O sea, aquí lo dice, esta es la versión de la Reina Valera, y allá en NTV esa versión está más explícita, más clara. Amén. Gloria. Entonces, el Señor nos está hablando. Yo voy a poner aquí una alabanza de una música instrumental de guerra espiritual, porque estamos hablando de algo fuerte y el enemigo no le gusta ser descubierto, pero gloria a Dios, está vencido y está debajo de la planta de nuestros pies. Amén. Entonces, demonio Moló es el dios del fuego, y en la antigüedad era una de las deidades diabólicas más adorada por los paganos. Sacrificaban, como ya les dije, niños y los quemaban por fuego. Los adoradores de la noche hoy en la actualidad hacen lo mismo. Los verdaderos satanistas sacrifican niños y los hacen pasar por fuego para así tener favores por parte de Satanás. Ustedes no se dan cuenta que a veces llega un loco, que nos hemos enterado por las noticias, que llega un loco disparando a una escuela, matando una cantidad de niños. Bueno, de eso se trata. Justamente de eso se trata. Sacrificios para Satanás. Entonces, en la antigüedad, este demonio de alto rango, porque es un demonio de alto rango, este es un principado, tengo entendido, si no me equivoco, era adorado también por los israelitas, infieles a Dios. Los que eran infieles a Dios también adoraban a este dios pagano, y donde la costumbre pagana envenenó la mente del pueblo de Israel. En el tiempo presente no ha cambiado, las mismas deidades paganas, y vemos muchos cristianos como el enemigo Satanás les envenena la mente y se apartan de las cosas de Dios, porque comienzan a tener deidades en cosas que no provienen del Señor, en cosas de este mundo, en la vanidad, en cosas que no aprovechan. La palabra nos enseña que todo lo de este mundo pasará, todo pasará, mas su palabra jamás pasará. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que parar, en su palabra, que jamás pasará. Aleluya, gloria a tu santo nombre. Santo, aleluya. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica. Gloria. Y vamos a orar, vamos a guerrear en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a hacer una guerra espiritual, porque la enseñanza que Dios ha dado hoy ha sido tremenda. Hemos desenmascarado al enemigo, a muchos que desconocían de este tema, de este demonio pagano disfrazado, y a muchos santeros y muchos brujos que también ofrecen a sus niños en esta religión, que es una religión satánica, y les ponen cosas, el y collares
y cosas que no deben de hacer porque son niños. Y son niños, muchos de esos niños están con un propósito divino de Dios, porque ya está determinado por Dios. Esa es la voluntad de Dios, y que más temprano que tarde Dios va a castigar, porque Dios se airea y Dios va a permitir que el castigo y que la ira de Él recaiga sobre esa persona y caiga juicio sobre esa gente si no se arrepiente. Por eso tienen que apartarse, arrepentirse y apartarse del mal. Amén. En el nombre de Jesús. Y en esta hora y en este momento reprendemos todo espíritu inmundo de retaliación, de venganza, Señor, que quiera venir contra nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús lo atamos, todo espíritu inmundo, todo demonio, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste espiritual de maldad, lo atamos y lo lanzamos a las profundidades del mar, a las profundidades del lago de fuego y azufre. En el nombre de Jesús, todo demonio que venga en contra de nuestra vida, de nuestros seres queridos, de nuestra familia, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu inmundo que quiera venir perturbar nuestra paz, nuestra vida, el matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, en el nombre de Jesús, nuestras finanzas, sí, Señor, nuestras pertenencias, en el nombre de Jesús, le ponemos un sello, en el nombre de Jesús, a todas nuestras pertenencias con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y toda cosa que se levante en nuestra contra, que provenga del infierno, ahora queda atado por el poder de la palabra de Cristo y lanzado a las profundidades del lago de fuego y azufre para no regresar nunca jamás. Toda hechicería que te hayan hecho, toda brujería, toda macumba, todo esoterismo, toda cosa agorera que te hayan hecho, en esta hora queda totalmente desarraigado, neutralizado, paralizado, destruido, desmenuzado, derretido con el fuego del Espíritu Santo, aleluya, deshecho, lanzado a las profundidades del lago de fuego y azufre. Santo de Israel, mi alma te alaba, Señor, en el nombre de Jesús. Toda pestilencia que alguien que tú conozcas o que no conozcas, un enemigo oculto, alguien que inclusive te trata, esa persona que está haciendo trabajo en tu contra, que te está brujeando, que está poniendo brujería, pactos satánicos, trabajos con calderos, esa persona, santo, le cae juicio del Rey de Reyes, Señor de Señores, en el nombre de Jesús, y quedamos desactivados de toda hechicería, de toda brujería, de toda macumba, en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas de todo embrujo, de todo hechizo, de toda porquería que pudieron haber hecho nuestros ancestros, nuestros antepasados, en el nombre de Jesús, lanzado a las profundidades del lago de fuego y azufre para no regresar nunca jamás, en el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre. Anda aquí, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Santo de Israel. Y si tú, amada, tú, amado, estás arrepentido por las acciones que cometiste, por desconocer lo de Dios, repite conmigo: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi único y verdadero mi corazón. Abro mi corazón para que entres en él, para que mores en él y hagas de mí la mujer y el hombre que tú quieres que yo sea. Señor Jesús, no me dejes ir ni izquierda ni a derecha. Llévame por tus ríos de aguas vivas para conocerte y enamorarme cada día más y más de ti, Señor. Santo de Israel, perdóname, Señor. Te pido perdón de corazón, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con todo mi espíritu. Perdóname por lo que hice, perdóname por lo que hablé en el desconocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Amén, amén.
Si has repetido esta oración, a partir de ahora eres un hijo legítimo de Dios. Amén. Gloria sea tu santo nombre. Y aplicamos la sangre de Cristo en nuestras vidas, en todo lo que nos pertenece, en nuestros familiares, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros esposos, para los varones, las esposas, para toda la familia, los padres, las madres, los padres quienes tengan sus padres, para los nietos, para las nietas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Santo de Israel. Gloria a tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Santo de Israel. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba y te bendice en gran manera. Bendiciones para todas, bendiciones para todos. Dios me los bendiga y hasta pronto. Porque yo les he dado la victoria. El Señor nos ha dado la victoria, gloria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos la victoria asegurada, porque Cristo murió por ti, murió por mí y por toda la humanidad, y nos da vida eterna, y nos da sanación, y nos da liberación, y nos da totalmente bendiciones que vienen de lo alto. Amén. Besos.